Saludos para todos mis hermanos y amigos, sean todos bendecidos. Le damos la cordialmente bienvenida a cada uno de los que están en las redes sociales conectados. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con el hermano Horacio, dándole la gracia por su sintonía. En esta ocasión voy a traer un mensaje acerca de la justicia que es por fe. Es un mensaje bueno de traer porque habla acerca de la justicia, de cómo este mundo, la justicia de este mundo está tan incorrecta, está completamente manipulada. Dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia delante de la justicia de Dios. Y de esto que se trata, de traer un mensaje para que nosotros podamos ser justos y hacer justicia con aquellos que no hacen justicia, tal vez por su nivel social o por su forma, por su costumbre, yo diría, su raza. Tratan diferente a las personas según sean sus estatutos. Y de eso no es la justicia. La justicia tiene que ser para todos igual. Dicho esto, voy a ir delante de la presencia de Dios en oración para continuar con el mensaje de hoy. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociéndote, Señor, que tú eres el único Dios soberano y santo que está sentado en tu trono, mi Dios amado. Venimos a implorarte, a honrarte y a pedirte humildemente y con reverencia que tú permitas a tu Santo Espíritu que traiga entendimiento, sabiduría y discernimiento para que cada uno de los que están al alcance de mi voz sean edificados por medio de este mensaje. En el nombre de Jesús, Señor, habla a través de mi boca. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos la gloria y la honra, porque tú eres el único digno de toda gloria. Gracias, Señor, por nuestra salvación. El título del mensaje es La justicia que es por fe. Como le estaba diciendo, la justicia que está surgiendo ahora en el mundo es una justicia completamente manipulada, una justicia que es según quien tú eres, hacen justicia contigo. Y no debe ser de esa manera, porque la justicia tiene que ser igual para todos. En Romanos 9, 30, 32, la palabra de Dios dice: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces vemos que aquellos que no conocían la justicia, los cuales éramos nosotros, los gentiles, pudieron alcanzar la justicia por medio de la fe. No como los judíos, los cuales seguían la ley de la justicia por obras. Y sin embargo, no la alcanzaron porque lo estaban haciendo, como le dije, por obra y no por fe. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. O sea que los maestros de la ley en aquellos tiempos estaban perdidos y confundidos por estar buscando en la justicia de la ley por obras. O sea, ellos todo lo hacían era por lo que ellos se miraban en hacer. Ellos eran muy sabios, tenían mucho conocimiento acerca de la ley, pero querían vivirla por la obra, y es por fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, al ellos no tener ese entendimiento, que no era de esa manera que se buscaba la justicia de la ley, y debido a esa ignorancia,
perdieron de reconocer al Mesías cuando Él vino por primera vez. Y por eso vino a ser piedra de tropiezo. Vamos a leer Romanos capítulo 10 y voy a leer de versículo 1 al 6 para que podamos ver qué nos dice el apóstol Pablo, que también era judío, pero que está hablando que la justicia tiene que hacerse por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe, porque la gloria es para Dios. Dice en Romanos 10:1: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. O sea que en otras palabras, mis hermanos, nosotros los cristianos tenemos que seguir orando por el pueblo de Israel para que ellos puedan buscar el camino, la verdad y la vida y aceptar a Jesucristo como su Mesías y romper todos esos rudimentos de religiones y de la misma ley, lo cual ya la ley fue abolada por la gracia de Jesucristo. Dice: porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que ellos querían poner su propia justicia. Y por esa razón no pudieron reconocer al Mesías de Dios. Dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Seguí leyendo hasta el versículo 8. O sea que en otra palabra, mis hermanos, los judíos todavía en tiempo de hoy están viviendo la ley por obras y no por la fe. Y no han podido reconocer que ya Jesucristo vino como su Mesías. Dice en Juan 1:11: a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. O sea que la misma palabra en Juan 1:11 lo dice claramente, que Jesús vino a ellos para darles liberación, para traerles salvación. Pero debido a la justicia que ellos estaban llevando por obra y por sus propios méritos, no pudieron reconocer al Mesías de Dios. A pesar de todo el conocimiento que tenían de la ley, estaban ignorantes de conocer la verdad, el cual es Jesucristo, con el cual se hizo un mejor pacto, el nuevo pacto de Dios y los hombres. Hebreos 7:11-19 dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. La palabra lo está diciendo muy claramente. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, que es Jesucristo. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y eso es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Santo Dios. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, que era la ley, porque la ley era muy débil y no era eficiente para poder salvar la humanidad. Y debido a eso, mis hermanos, Dios tuvo que traer el plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo, entregándolo a él mismo como expiación de los pecados, y de esa única manera es que puede haber salvación para el hombre. Esos que como vivían ellos en la ley, sacrificando machos cabríos y todo tipo de animal, ya no es necesario, porque ya Jesucristo lo hizo con una sola ofrenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual no nos acercamos a Dios. Así que la ley fue reemplazada por su ineficacia y debilidad, y porque tampoco perfeccionó la vida del hombre. Y debido a eso vino, como le dije, el nuevo pacto, con un nuevo sacerdote, el cual representa a aquellos los cuales están en la gracia de Dios. Ahora hay un mediador de un nuevo pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Sumo sacerdote que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea que por medio de nuestro Señor Salvador Jesucristo tenemos salvación. Y de misma manera tenemos una justicia por medio de la fe. Entonces, teniendo un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Aquí es donde entra la fe y la gracia de Dios. Una vez Jesús condena y quita el pecado del mundo por medio del sacrificio de la cruz, empieza ese nuevo pacto de la gracia por fe. Y la justicia de Dios se manifiesta en el hombre justo de fe, para empezar a restaurar a ese nuevo hombre, el cual su alma se va modificando poco a poco, mis hermanos. Una vez usted viene a los pies de Jesús y se arrepiente, el Espíritu de Dios y el suyo vive automáticamente. Su espíritu es vivificante y el Espíritu de Dios viene a convivir con usted, pero su alma, donde usted tiene su pensamiento y su deseo, se va renovando día a día, poco a poco, dependiendo, mi hermano, de cómo usted se disponga a buscar el conocimiento de la palabra de Dios, de cómo usted quiere empezar a vivir esta nueva vida. Depende de usted, mis hermanos, de conocer mejor a su Señor Salvador y de tener una relación más íntima con su Creador Dios. Y es buscando diariamente en oración la presencia del Dios Todopoderoso, escudriñando la palabra, buscando el conocimiento y la sabiduría divina. Y de esa manera su alma se va a ir reforzándose y va yéndose, acostumbrándose a conocer y a vivir esa nueva vida. Y esa vieja vida que usted vivía se va quedando atrás. O sea que hay que tener pendiente de eso, de que el alma siempre es un proceso. Cada día vamos aprendiendo más, cada día vamos santificándonos más. Y todo depende de cómo usted esté llevando la vida cristiana, esta nueva vida que Cristo le da una vez usted se arrepiente de su pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como le dije, es poco a poco que su alma se va restaurando para así conocer a su Señor Salvador y aprender a llevar los estatutos de Dios. Ahora, esa justicia que es por fe y no por obra, te mantiene firme en la promesa de Dios. Ya no hay temor.
porque entregaste toda esa vieja vida al Señor. Ya tú sabes que tú no estás solo. Tú sabes que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Y una vez tú tienes eso bien pendiente y lo reconoces en tu corazón y en tu alma, de que Cristo está contigo, no puede haber temor. Dice muy bien claro. Ahora te da una nueva vida, como lo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, en el nuevo pacto, nueva criatura es. O sea que tú eres ahora un nuevo hijo o hija. Las cosas viejas pasaron, la vida vieja ha quedado atrás. O sea que tú has olvidado el pasado. Hay que olvidar el pasado, mis hermanos. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? Que ahora tú empiezas a vivir esa vida nueva con tu espíritu vivificante, con el cual va a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y por ese nuevo pacto tenemos la libertad de poder venir directamente a la presencia divina de Dios y tener un acercamiento genuino por medio del Espíritu Santo con nuestro Señor Salvador Jesucristo y con nuestro Dios Padre. Algo que es un privilegio, poder venir delante de la presencia del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Eterno, del Dios único que vive y reina. Ahora somos hijos y hijas que tenemos la autoridad de venir delante de su presencia y de empezar a vivir una vida en victoria, sin temor y con amor. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 1:7? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Para qué? Para que nosotros controlemos nuestras emociones y confiemos en el poder del Espíritu Santo de Dios y confiemos en la fortaleza de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es nuestra fortaleza. Y una vez usted reconoce eso en su mente, en su espíritu y alma, que usted tiene esa autoridad y ese poder en su vida, de ninguna manera usted puede tener temor. Se puede estar cayendo el mundo entero, esté pasando todo lo que está pasando, como está la situación en el mundo, pero nosotros los creyentes estamos firmes, tranquilos, calmados, confiados en la promesa de Dios. Qué maravilla, mis hermanos, poder tener esa confianza y esa paz en estos tiempos como está viviendo la humanidad, sin rumbo, sin esperanza. Pero nosotros sí sabemos en quién hemos confiado y quién está con nosotros, que es el Dios Todopoderoso y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Es un privilegio, mis hermanos. Una vez usted toma la autoridad de la palabra y la hace hacedora de ella, nada ni nadie le podrá detener a cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. Pero tenemos que aprender a vivir esta nueva vida en el fundamento de Dios, porque fuimos sellados con el arra del Espíritu Santo de Dios. Fuimos sellados. Ya el enemigo no nos puede tocar. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que le pasa al cristiano, que se le olvida eso y empieza a vivir una vida mediocre. Pero nosotros somos linajes escogidos, somos real sacerdocio, somos pueblos escogidos de Dios. Ahora somos hijos del Rey. Entonces, si usted es hijo de un rey, usted es un príncipe. Usted no puede vivir mediocremente o con temor. Usted tiene que vivir con la autoridad que Dios nos ha dado y con el propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y todo lo demás quedará atrás. Pero tenemos que tenerlo eso pendiente en nuestra mente. Tenemos que reconocerlo en nuestro corazón.
de que Dios nos ha dado esa autoridad y que podemos usar su promesa y su palabra. Es primordial apartarnos del pecado y de toda iniquidad y empezar a vivir alineado a la voluntad de Dios. Llevar una vida en santidad, porque se puede llevar una vida en santidad, mis hermanos. Tenemos que respetarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, amándonos, consolándonos con amor sincero y fraternal. Efesios 4, versículo 21-24 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia de la verdad. Tenemos que ser renovados. Tenemos que vivir en la justicia de Dios, que es la justicia de verdad. Entonces, claramente la palabra nos manda que nos renovemos nuestra mente y que empecemos a vivir con los ojos de la fe, con los ojos espirituales, no con los ojos naturales. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito eres, Señor. Te adoramos. Santo, santo eres. Aleluya. Santo eres, Señor. No sé qué le pasó a la música, pero ya regresó. Entonces tenemos que vivir renovando nuestra mente, mis hermanos. Y tenemos que empezar a vivir con nuestros ojos espirituales, no con los ojos naturales. Porque si vivimos lo que estamos viendo en este mundo, vamos a desmayar y nos vamos a confundir y vamos a perder la perspectiva de la fortaleza y de la gracia de Dios en nuestra vida y de la justicia de Dios. Entonces debemos de vivir por medio del Espíritu. Debemos de dejar de vivir como antes vivíamos, porque ahora con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Eso está en Gálatas 2:20. Es conforme al Espíritu Santo que tenemos que vivir esta nueva vida, mis hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:1-6? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La misma palabra nos lo dice. Ya no podemos vivir según la carne, tenemos que vivir según el Espíritu. ¿Y cómo usted vive según el Espíritu? Cuando usted empieza a escudriñar la palabra, cuando usted empieza a tener comunión con su Señor Salvador por medio de su Santo Espíritu, por medio de la oración. Su espíritu se fortalece, su espíritu empieza a crecer y entonces usted empieza a ver espiritualmente y a vivir espiritualmente. Porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. La carne es lo que trae muerte, el pecado. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, tenemos que caminar en el Espíritu, porque hemos sido redimidos con esa sangre preciosa de Jesús. No podemos seguir viviendo esa vieja vida. Tenemos que empezar a vivir
esa nueva vida en el Espíritu, porque el Espíritu da vida, pero el pecado trae muerte. Lo dice claramente en Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos vida eterna por esa misericordia, ese sacrificio que hizo nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual le damos toda la gloria y toda la honra. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa paz que tenemos nosotros, que estamos viviendo en este mundo tan injusto, pero nosotros, por la confianza que tenemos en nuestro Dios Santo y nuestro Señor Salvador, podemos vivir en paz. Podemos vivir una vida en armonía, una vida llena de amor, de entendimiento, de sabiduría, de paz. Entonces, mis amados, vivamos en el Espíritu, para que de esa manera podamos dar frutos y dar un buen testimonio, puesto que ahora somos embajadores de Cristo Jesús. Aquí en la tierra somos embajadores. Estamos representando a nuestro Señor Salvador aquí en la tierra. Y debido a eso nosotros tenemos que dar un buen testimonio. Y si somos embajadores, debemos de llevarle las buenas nuevas del Evangelio de Dios a aquellos que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado. Tenemos que hacer la gran comisión para que las almas que todavía están viviendo en la ignorancia de la verdad puedan ser libertadas del pecado del mundo. Dice Marcos 16, 15, 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio y a toda criatura, o sea, a toda persona. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Simplemente, mis hermanos, llevar la palabra y el Espíritu Santo de Dios se encarga en tocar el corazón y traer salvación a esa alma. Solamente tenemos que llevar la palabra, porque para eso fuimos llamados. Y tenemos que tener pendiente en vivir en la justicia de Dios por fe, porque la justicia del hombre, lo dice muy claramente, es como trapo de inmundicio delante de la justicia de Dios. Pero si tenemos eso pendiente en nuestra mente, en nuestro espíritu, en alma, vamos a vivir una vida agradada a Dios. Y de esa manera vamos a dar un buen testimonio a aquellas vidas que están viviendo todavía en el pecado y que no tienen una esperanza, que no saben qué camino escoger, porque no han podido buscar el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Porque no quieren arrepentirse de su pecado, quieren vivir una vida desordenada, no sabiendo que una vez vienen a Cristo, van a vivir una vida ordenada y en paz, en amor, y fortalecido, y en confianza, y en paz, sin temor. Pero no creen que vivir en Cristo es una vida amargada, una vida triste. No, es todo lo contrario, amigos que me escuchan. Una vez tú vienes a Cristo, tú vas a empezar a vivir la vida real, una vida llena de amor, de paz y de bendiciones. Así que, mis hermanos, le doy gracias por su sintonía. A los amigos también le pido que el Dios les toque su corazón para que ustedes puedan tomar la decisión antes que sea demasiado tarde y vengan a los pies de Jesús y puedan también tener la vida eterna, como nosotros sus hijos tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Yo les continúo bendiciendo grandemente. Será hasta la próxima. Sean todos bendecidos.